Hoy en el Club de la Buena Gente de Canal Sierra de Cádiz estrenamos sección, un nuevo colaborador que se incorpora a la plantilla magnífica de colaboradores y colaboradoras con la que ya contamos, y no es un colaborador cualquiera, es un ubriqueño muy conocido no solo en Ubrique sino en toda la comarca de la Sierra de Cádiz por su buen hacer detrás de la cámara de fotos y por otras cuestiones, y también porque lleva muchos años colaborando con los compañeros de Radio Ubrique con una sección que se llama Cuaderno de Campo, que el nombre le viene que ni pintado, porque es un hombre que conoce muy bien todas estas tierras, todos estos terrenos, y tenemos al bosque como testigo. Estoy hablando de Manolo Canto, que ya está aquí con nosotros. Manolo, bienvenido y gracias por convertirte en nuevo colaborador del Club de la Buena Gente. Pues nada, yo encantado de estar de vez en cuando con vosotros y sobre todo divulgar los valores de nuestra querida Sierra de Cádiz y más allá, si hace falta, porque la verdad que bien lo merece, ¿no? Y yo encantado, la verdad. Tenemos, Manolo, un patrimonio, una riqueza medioambiental aquí espectacular, ¿no? Sí, tenemos un patrimonio espectacular desde el punto de vista naturalístico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista patrimonial, histórico, cultural, ligado todo al medio. Y eso es lo que pretendemos con esta serie de programas, pues ir divulgando, ¿no? Que pretendemos que sea sobre todo divulgativo y que podamos conocer pues cada semana todos estos valores y podamos ponerlos en valor. Como decía, una zona muy rica, inmensamente rica desde todos estos puntos de vista, sobre todo por la situación en la que estamos, ¿no? La Sierra de Cádiz, la situación es una situación, diría que casi estratégica, ¿no? No puede estar mejor localizada, ¿no? Prácticamente entre dos continentes, aunque estamos en el europeo, pero tenemos África ahí a pocos kilómetros, entre dos mares, entre el Mediterráneo y el Atlántico, y todo eso nos condiciona desde el punto de vista climático, sobre todo, que es bastante importante, y nos condiciona, nos condicionó miles de años y millones de años atrás en todos esos movimientos geológicos que se produjeron en esta zona, ¿no? Tenemos una zona que, además de la situación geográfica, como decía, una zona con unos suelos muy peculiares también. Tenemos suelos calizos, somos la parte más occidental de la Sierra Bética, tenemos suelos calizos, tenemos suelos de arenisca, que unidos a la enorme precipitación de lluvia que solemos tener en la Sierra de Cádiz, pues conforman un paisaje magnífico, un paisaje muy peculiar, que es el relieve kárstico, ¿no? Este relieve que está formado por multitud de formas, ¿no? Debido a la disolución de la roca caliza, multitud de grietas, multitud de simas, de cuevas, de polles, que conforman un paisaje muy característico de la Sierra de Cádiz. También contribuye a todo esto el hecho de que hayamos tenido presencia humana en estos territorios desde siempre, ¿no? Con lo cual hay un patrimonio arqueológico, un patrimonio histórico también importante, y toda la serie de culturas que nos han ido pasando una tras de otra, que nos han conformado, ya digo, un patrimonio histórico interesante, a la vez que una cultura también muy enriquecida por las diferentes civilizaciones, ¿no? Pruebas de ello son los yacimientos históricos que tenemos. Todo eso hace un amasijo que hace que la Sierra de Cádiz sea, ya digo, uno de los puntos más variados desde el punto de vista patrimonial natural, ¿no? Entonces lo que pretendemos divulgar, ¿no? Exacto, porque Manolo lo que quiere es que sea un espacio divulgativo, sí, donde aprendamos, pero también, por ejemplo, aprender con anécdotas, si se me permite, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué somos la ruta de los pueblos blancos? ¿Por qué están pintadas de blanco las casas de nuestros pueblos, Manolo? Claro, no es casual que esto sea la ruta de los pueblos blancos, que nuestros pueblos sean blancos. Si algo sobra en esta Sierra de Cádiz es la caliza, ¿no? Nuestras rocas calizas, todas esas montañas de colores grises que podemos ver si a poco que miremos hacia arriba, desde cualquier punto de la Sierra de Cádiz, ¿no? Y estas rocas calizas, pues a lo largo de la historia siempre las personas supieron utilizarla para extraer cal. De hecho, nuestras casas son blancas porque están pintadas de cal, todos lo sabemos, y la cal, un producto que se utilizaba pues antaño, pues ya no solamente para enlucir y para blanquear, sino también incluso para desinfectar, ¿no? En las casas antiguamente y en las cuadras, en los lugares donde había establos con animales, pues se utilizaba para blanquear y para desinfectar. De hecho, en algunos de nuestros programas iremos a alguna antigua calera y veremos cómo más o menos se podía hacer la cal, ¿no? A partir de nuestras rocas. Es decir, aquí las cosas no son casuales, ¿no? La Sierra de Cádiz está donde está, es un enclave, como decía, muy variado y muy, muy importante. De hecho, el régimen de lluvia que tenemos ya no solamente es determinante en el paisaje, sino es determinante en los ríos que tenemos. Hay que recordar que aquí nace el principal río de la provincia de Cádiz, el Guadalete, que nace en la Sierra de Grazalema, pero que recorre
toda la provincia hasta desembocar allá por el puerto de Santa María, y es un río que, ya digo, un río de la provincia, ¿no? A fin de cuentas, la naturaleza no entiende de límites provinciales, no entiende de Sierra de Cádiz ni de Sevilla, la naturaleza entiende de suelos, de clima. Entonces, por eso decía que vamos a conocer cómo es la Sierra de Cádiz, pero quizás incluso más allá, ¿no? Lo que llueve aquí es determinante para el abastecimiento de agua de la bahía de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Que se surte de las lluvias de aquí, en una inmensa mayoría. Y el río Guadalete no es un río, que aunque nace en Grazalema, no es un río de la Sierra de Cádiz, es un río de la provincia, puesto que recorre desde Grazalema, Zahara, Villamartín, Borno, Jarco, hasta desembocar, ya digo, en el puerto de Santa María. Y ya digo, es un río que depende de las lluvias en una buena parte de las lluvias de nuestra zona, ¿no? Pero eres un buen conocedor de la comarca de la Sierra de Cádiz porque eres un amante de la naturaleza también, del deporte y por la fotografía. O sea, que conoces muy bien todo este entorno, toda esta zona, ¿no, Manolo? Sí, conozco, bueno, desde pequeño me ha interesado el mundo natural. Al principio, yo me acuerdo de pequeño, de más joven, no tenía ni cámara fotográfica, pero mi entretenimiento era ir a ver cómo discurría la naturaleza, ¿no? Cómo se medía el pulso estación a estación, ¿no? Y me dedicaba más bien a la observación. Antes no tenía yo mi cámara fotográfica, lo que me dedicaba era a observar. Y ese es el primer paso, ¿no? Observar para conocer, y después conocer para divulgar. Es un poco, esa ha sido mi trayectoria de vida en este mundillo, ¿no? Primero observar, que es fundamental, y a partir de ahí vas aprendiendo. Observas como, sobre todo, siempre me ha gustado mucho observar la naturaleza, sobre todo los animales, las aves, era donde siempre ponía los ojos, ¿no? Pero después, cuando vas conociendo, te das cuenta que hay otros aspectos que hay que conocer y que son igualmente fundamentales, o incluso más, ¿no? En la flora, la geología, a fin de cuentas todo se asienta sobre el tipo de suelo. Esta es la base de todo, el tipo de suelo del cual partimos es determinante para la vegetación y determinante para todo. Entonces ya te vas fijando un poco en todos los aspectos que conforman el medio natural, que no solamente los pájaros o las plantas, ¿no? Es un todo, ¿no? Y ya digo, desde siempre me ha interesado mucho la naturaleza y bueno, y me he movido por estos campos y por estas montañas, es donde aunque me he movido por otros sitios, tenemos muy cerca el Parque Natural Los Arcos Nocales, que no es Sierra de Cádiz como tal, pero lo que decía antes, ¿no? Lo tenemos aquí al lado. Las plantas no entienden de límites administrativos, las plantas entienden de suelo, de clima, y bueno, y esto prácticamente es toda una continuidad con los arcos nocales, una continuidad con Ronda, con la serranía Ronda, que es igualmente caliza, ¿no? Todas estas son las primeras estribaciones de las sierras béticas, que comienzan prácticamente aquí y terminan, bueno, prácticamente en Alicante, incluso en las Islas Baleares. Es toda la misma cadena montañosa que se formó al mismo tiempo. Es decir, que a veces habla de límites administrativos, pues más complicado, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de naturaleza en general, centrándonos en la Sierra de Cádiz, evidentemente. Una Sierra de Cádiz que, como decíamos, conforman 19 municipios, cada uno con su particularidad. Es decir, todos tienen mucho en común, pero también cada uno puede aportar algo muy diferente con respecto al otro, ¿no? O sea, son 19, pero cada uno de su padre y de su madre. Claro, y ahí está lo bonito y lo valioso, ¿no? Esa enorme diversidad que tenemos en cuanto a pueblos, en cuanto a enclaves, en cuanto a paisaje, en cuanto a cultura, ¿no? Hay pueblos que están muy cercanos unos de otros y tienen cultura y fiestas populares muy diversas y muy distintas, ¿no? Con lo cual ahí está una de las riquezas también de la provincia de Cádiz. Hablábamos de riqueza natural, de riqueza ecológica, pero yo creo que la riqueza cultural es inmensa, ¿no? Es inmensa. Nos podemos ir desde un arco, donde un patrimonio histórico muy variado, hasta Urique con las ruinas de Ocurio. Podemos irnos a cualquier otro pueblo donde hay también restos culturales, o la misma calzada romana, que algún día visitaremos también, ¿no? Romano medieval, es decir, aquí a veces las cosas no es romano medieval, porque después fue utilizada por otras civilizaciones. Aquí todas las infraestructuras, digamos, todas las construcciones antiguas, pues siguieron en muchos casos utilizadas por otras civilizaciones, y eso lo que ha ido en unos casos pues ha sido enriquecer un poco, a fin de cuentas, el patrimonio, ¿no? Y enriquecer la cultura de todos nuestros pueblos. Bueno, tenemos mucho que aprender, para eso contamos con el mejor, con Manolo Canto, en una sierra que la verdad es naturaleza pura. Y ahora parece que está en boga, que está de moda, ¿no? Esto de la naturaleza, del turismo de interior. Hoy en día todo el mundo hace senderismo, o por lo menos dicen que lo practican, luego ya. Pero hoy prácticamente en cualquier programa de televisión, ¿cuál es tu afición? Senderismo. Esa respuesta no falla, que luego lo practiquen o no, pero aquí todo el mundo presume de hacer senderismo. Aquí, para hacer senderismo, deporte, de todo, en plena naturaleza, bueno, tenemos el mejor marco del mundo mundial. Yo creo que estamos, como decía, en un lugar privilegiado. Tenemos para hacer de todo tipo de deportes al aire libre, desde barranquismo, senderismo, ciclismo. Es decir, podemos hacer todo tipo de deporte al aire libre
porque tenemos el enclave. Después, como decía, es una afición nueva o una moda de que todo el mundo hace senderismo. Me parece estupendo, es decir, me parece estupendo puesto que yo creo que eso de la vida sedentaria, de las vidas urbanitas, pues deben de pasar ya un poco a la historia, ¿no? Porque a fin de cuentas no es salud, ¿no? A fin de cuentas no es salud estar tanto tiempo sedentario y bueno, y es una moda que es verdad que en algunos lugares puede llegar a impactar negativamente porque hay exceso de visitantes, la gente suele dejar basura. Pero bueno, hay que ir educando poquito a poco para que esos impactos sean cada vez menores, pero es verdad que es muy positivo que la gente pues practique senderismo, practique bicicleta, practique montañismo o practique lo que quiera. Siempre, evidentemente, de una manera ordenada y si está dentro de un parque natural, como tenemos aquí la Sierra de Cádiz, pues un parque natural de Sierra de Grazalema, pues evidentemente cumpliendo las normas que el parque pues establezca, ¿no? Pero me parece muy positivo que la gente vaya al medio, que la gente pasee, porque lo que decía antes, conocer el primer paso para querer y para conservar. Y la mejor manera de conservar es que la gente de este parque, la gente que vive en estos pueblos, la gente que viene de fuera, sienta esto como parte de uno. Lo que cuando tú percibes algo como parte tuya o como que es parte de tu vida, lo vas a cuidar más que si no lo percibes. Y la manera de percibir que esto es mío y sentirse parte de este territorio es eso. El primer paso es conocerlo, es observarlo, ver qué es lo que hay. Yo creo que todo el mundo debiera de conocer enclaves como puede ser el Pinsapar de Grazalema, que conozcan enclaves como puede ser la Garganta Verde, conozcan en ciertos enclaves del río Guadalete, desde el nacimiento hasta su paso por Villamartín o su paso por Arco. Es decir, es el primer paso para empezar a querer un territorio y sobre todo para conservarlo. Y ya digo, hoy día esa presión, quizás porque todavía la gente no termina de sentirse parte del territorio y va dejando basura, va dejando restos. Nadie en su casa probablemente deje restos de basura en el pasillo, porque pues que es su hábitat, es su sitio. Pues ahí tenemos que tender a que esto, todo lo que hay aquí detrás, sea también nuestro sitio. Entonces lo cuidaremos, ¿no? Hombre, durante muchos años, décadas diría yo, se ha producido una inmigración del campo a la ciudad, quedando pueblos completamente abandonados, pueblos enteros, y ahora parece que se está produciendo un movimiento contrario, exacto, inverso, como dice Manolo, y hay mucha gente que está regresando al pueblo, al campo. De hecho, nosotros como en España siempre vamos a la cola, pues esto tardará en llegar, pero en muchos países europeos, escuchaba yo el otro día en la radio, atención a la iniciativa, se está ofreciendo pueblos que estaban abandonados, pues ¿qué están haciendo estos países del norte de Europa? Ofrecer medios, industrias artesanales en su mayoría, para que todo el mundo regrese, regrese al pueblo, pero tenga un modo de vida también, haya una pequeña empresa artesana de lo que sea, y hay mucha gente que está volviendo al campo o al pueblo. Aquí también en España, porque se hablaba de un pueblo en España donde hay gente que, por ejemplo, se ha ido de Valencia capital a un pueblecito muy pequeño, y decía la señora, estoy encantada porque mis hijos juegan en la calle, no tengo miedo, no corren peligro, están en plena naturaleza, nosotros también estamos muy tranquilos, todo es silencio, todo es paz, todo es armonía. Ojo que se está produciendo ese movimiento inverso, que evidentemente tardará en equipararse al éxodo del campo a la ciudad. O sea, sí, yo sé que tardará, pero parece que ya empiezan a darse muchos pasos en ese sentido. Eso en el fondo lo llevamos en los genes, la vuelta a los orígenes, la vuelta cuando ya no podemos más con la presión de donde estamos, no podemos más con la presión de las grandes ciudades, con esas grandes presiones urbanísticas, pues volvemos a lo ancestral, y lo ancestral es esto, es el campo, donde éramos nómadas, ¿no? En unos primeros comienzos, ¿no? Éramos animales nómadas que íbamos de territorio en territorio, pero siempre arraigados a la tierra. Y ese arraigo a la tierra, cuando llega la presión máxima en una capital, que uno ya está totalmente agobiado por el trabajo, porque los hijos no tienen la seguridad total de vivir como se debe vivir en una capital, a veces la gente reacciona, recapacita y dice, yo tengo que volver a lo ancestral, el cuerpo me pide volver a lo ancestral, aunque sea el fin de semana. Aunque sea este fin de semana me voy a ir a la sierra a caminar, ¿no? A sentir el aire puro, el aire fresco, y si me cae una lluvia mejor, ¿no? Porque eso lo necesito, yo creo que lo necesitamos casi por genética, ¿no? Por lo menos yo lo necesito a veces, y vivo en un pueblo. Si somos hijos de la madre tierra, pues... Estamos arraigados al territorio, yo lo necesito, vivo en un pueblo, yo de vez en cuando necesito ir al monte, que me dé el aire, que me caiga lluvia y escuchar los pájaros. ¿Por qué? Porque yo creo que el cuerpo nos lo pide, los genes nos lo piden, somos gentes arraigados a fin de cuentas a la madre tierra, como decía, o al territorio, y lo necesitamos. Esas presiones de vivir en grandes capitales, en grandes ciudades, a fin de cuentas, pues nos hace reaccionar y nos pasan facturas y nos hacen reaccionar.
Y yo lo veo muy positivo, aunque es verdad que hay lugares de la sierra aquí, bueno, y ocurre en muchas sierras, en muchos parques naturales que a veces llegan a masificarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que con educación ambiental, que también hay que decir que cada vez no se pone todo los granos de arena que se debería de poner, por parte incluso de muchas administraciones, pero con educación ambiental, con educación general, evidentemente previas a la educación ambiental, yo creo que toda esta presión que hay en los espacios naturales puede ser ordenada de muy buena manera. Y es muy positivo que la gente pase, la verdad. Bueno, pues tenemos mucho que enseñar y teníamos el ofrecimiento de Manolo Canto, uno de los mejores que conoce este entorno, y hemos dicho, sí, tenemos que aceptar su propuesta, faltaría más, ¿no? Porque, por ejemplo, empezamos hoy con la presentación, diciendo quién es Manolo, hablando un poquito de todos los temas que podemos abordar en este espacio, y luego ya iremos sobre el terreno y en la práctica, ¿no? Que si las setas, que si esto, que si lo otro, y os vamos a ir mostrando mucho de lo que tenemos aquí, que yo estoy convencido que aun siendo de aquí, desconocemos la mayoría de... Ocurre muchas veces que no sabemos ni lo que tenemos al lado y a veces está muy bien viajar a sitios muy exóticos y sitios muy lejos, pero a veces ahí dice, bueno, yo he estado viendo los parques naturales de, yo qué sé, de no sé qué país europeo en el norte en Pirineo, que me parece estupendo, la verdad, pues como conocimiento estupendo, pero a lo mejor no se ha ido nunca a la Garganta Verde, ¿no? O no se ha ido nunca al Pinsapar de la Salema, o no se ha visto cómo es el río Guadalete, ¿no? Por ejemplo, por poner varios ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, yo que llevo toda la vida dando vueltas por la sierra, hay rincones en esta maravillosa sierra que probablemente no haya pisado y que me sorprendan el día que llegue, ¿no? Porque la riqueza de esta sierra es eso, ¿no? Que cada paso que da y que descubres te llega a sorprender, ¿no? Es lo bonito. Y yo, mucha gente que hemos estado siempre en contacto con la naturaleza, seguro que hay rincones que no hemos pisado, seguro. Entonces, bueno, en eso sigo. La Garganta Verde por vídeos, por fotos, pero... Pues, o sea, yendo al sitio in situ, ¿no? Pues podemos hacer algún día un programa desde la Garganta Verde, que la verdad que es un sitio maravilloso. Sí, tengo mucho por aprender todavía, pero eso es lo que más me motiva y lo que más me gusta. Claro. Que sé que con Manolo y otros colaboradores y colaboradoras pues voy a aprender todos los días un montón de muchas cosas, aunque insisto en lo que digo siempre, ¿no? Maestro de... ¿no? ¿Cómo es? De todo, ¿no? Maestro... Aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Algo así, sí, es total. Aprendiz de todo, maestro de nada. Yo escucho a todo el mundo, más o menos algo se me va quedando, un poquito, pero todo no, tampoco. No, tampoco la intención de que bueno, uno no puede sentirse desbordado por tanta información y tantos conocimientos, uno va poquito a poco aprendiendo. La vida, a fin de cuentas, es un aprendizaje continuo desde pequeños hasta el fin. Y esto es igual, iremos poquito a poco conociendo nuestra sierra, evidentemente sin prisa, pero sin pausa también. Sin abrumar, poquito a poco. Hombre, yo siempre me rodeo de los mejores, en este caso Manolo Canto, así que algo bueno se me pegará seguro y aprenderé mucho con él. Lo que pasa es que luego ya la memoria, como la tengo, pues se me olvida. Pero es verdad que hay mucha gente que dice, ¿tú cómo sabes de eso? Pues digo, pues mira, porque tengo la gran suerte de que mi trabajo, que no lo considero trabajo porque me lo paso bien y me divierto mucho, y o sea, es como una afición, un hobby, mi vocación, o sea que no es trabajo para mí. Pero eso, he tenido la suerte, gracias a este trabajo, de rodearme de psicólogos, de médicos, de gente experta en naturaleza, de gente experta en, yo qué sé, en moda, en maquillaje, en lectura, entonces de cada uno me he ido quedando con algo. Entonces cuando hablan de algún tema, pues siempre tengo algo que aportar, porque me acuerdo y digo, uy, pues con tal colaborador o colaboradora se dijo esto, y yo lo suelto, quedo la mar de bien, pero es gracias a eso, a que me rodeo de los mejores y me voy empapando, no de todo, como decía Manolo, porque eso es humanamente imposible, pero hay algunas cosillas que sí que se me quedan, y seguro que de lo que nos cuente Manolo, algo se me quedará y descubriremos rincones que no sabíamos ni que existían, seguro, o que sabíamos que existían, pero que nunca habíamos visitado en persona. Pero eso nos pasa a todos también, aquí aprendemos todos de todo. Yo aprendo todos los días de amigos y de gente que me topo en los campos, que me topo en los pueblos, y a fin de cuentas es así, ¿no? Es un aprendizaje continuo, aquí nadie sabe de todo y estamos continuamente aprendiendo unos de otros, que es lo realmente bonito, ¿no? Y el que presuma de saberlo todo, no, qué pena, porque aquí hasta el día que te mueres tienes que ir aprendiendo. O sea, uno debe de seguir aprendiendo y conociendo cosas día a día, ¿no? Y eso es la manera de mantenerse vivo. El tener ese gusanillo de querer aprender más, de querer investigar, ¿no? A fin de cuentas, la curiosidad es lo que te lleva a querer empaparte un poco más de lo que del lugar donde vives, y eso es lo que te mantiene vivo, ¿no?
y yo espero que mi curiosidad se mantenga viva muchos años más. Yo también, y la tuya, la mía, la de todos. Con este bonito atardecer, que ya está cayendo el sol, lo que pasa es que hay algunas nubes y no nos deja ver esos últimos rayos de Don Lorenzo, pero con este bonito atardecer cayendo sobre el bosque, hemos presentado a Manolo Canto, nuevo colaborador desde Ubrique, para hablarnos de naturaleza, que es muy importante. En el siguiente programa creo que vamos a estar de nuevo en el bosque, Manolo. Sí, estaremos por aquí en el bosque y nos acercaremos al río y hablaremos un poco sobre este río, el río Más Aceite, y bueno, veremos un poco qué valor ecológico tiene y veremos, bueno, cuáles fueron sus usos pasados y sus usos actuales, por ejemplo. Bueno, en eso ahí seguro que todos y todas habéis hecho ya el camino del bosque a Benamahoma. Sí, uno de los caminos más transitados en el parque natural, porque es un sendero sencillo, un sendero cómodo de caminar. En algunos casos hay fines de semana muy atestados de gente, pero es lo que decía antes, si se hace de manera ordenada, pues todo es compatible. Sí, hay fines de semana que hay más gente ahí que en la Gran Vía, pero la Gran Vía de Madrid. Pero oye, cuando vienes un día tranquilito, da gusto pasear y llegar hasta Benamahoma. Yo la primera vez que hice el camino me llamó la atención lo abrupto del terreno, lo que se estrecha muchas veces ese camino, que apenas caben dos personas juntas o una, y luego ya llegar a Benamahoma y decir, uy, ¿dónde estoy? Ah, sí, era Benamahoma, ¿no? Precioso también. Y es un camino súper recomendable, como decía Manolo, por la facilidad, ¿no? Sí, que no es muy muy cómodo, e incluso que se puede hacer en cualquier época del año, puesto que incluso en verano es un camino fresco, puesto que hay una gran cantidad de vegetación debido a que es un río permanente, ya lo comentaremos, un río permanente y conserva el agua todo el año, y esa gran vegetación hace que en alguna zona pues dé sombra permanentemente y se pasee de manera muy fresquita, incluso en verano. Con Manolo Canto en el Club de la Buena Gente de Canal Sierra de Cádiz vamos a aprender tela marinera con el hombre naturaleza. Vamos a aprender un montón. En el próximo programa seguiremos aquí en el bosque y hablaremos del río Más Aceite, de ese sendero que conduce hasta Benamahoma, en fin, de muchas cosas relacionadas con el río, también un poco de historia supongo, pero eso será ya en el siguiente programa. Agradecemos a Manolo que comience a colaborar con nosotros, a vosotros que estéis ahí. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida continuamos.